Hola, hoy te voy a mostrar cómo crear estos conos navideños súper elegantes. Son fáciles de hacer y van a transformar tu decoración con un toque glamuroso. Acompáñame y crea algo especial para tu decoración en esta Navidad. Para esta manualidad voy a utilizar estos conos que tenía ya acá en casa, pero tienen la punta muy gruesa. Y como lo quiero más delgado, voy a utilizar este pedacito de cartulina para extenderlo. Estos conos se pueden hacer solo con cartulina. De hecho, acá en el canal tengo algunos videos donde te muestro cómo hacerlos, pero yo los hice de esta forma porque quería aprovechar los conos que ya tenía. Solo voy a sostenerlo aquí con unos pedacitos de cinta para que la cartulina quede bien ajustada al cono. Ahora voy a utilizar esta cinta de terciopelo que me parece que está preciosa, que la compré en la tienda del Dollarama. Esta cinta la voy a enrollar por todo el cono. Mira qué hermosa es. Brilla muchísimo, se ve preciosa y aparte es bien puffy. Aquí en la punta del cono voy a colocar una gotita de silicón y voy a empezar a enrollar. Este proceso da un poco de trabajo, así que ten un poco de paciencia para que te quede bien bonito. Yo voy a acelerar el video para que no te vayas a aburrir. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. También me encantaría que me dejaras un comentario, así que no seas tímida o tímido y cuéntame tus ideas o sugerencias. Aquí que ya se me está terminando la cinta, voy a asegurarme de cortar justo donde empecé para que todas las uniones me queden en la parte de atrás del cono. Voy a hacer las uniones lo mejor posible para que no se noten, asegurándome que siempre queden en la parte de atrás del cono. Esta cinta viene de 3 metros, por eso tuve que utilizar varios rollos para completar todo el cono. Ya voy a terminar y fíjate que aquí donde están todas las terminaciones es que voy a cortar. Y con una cinta adhesiva voy a limpiar todos los hilos de silicón. Mira qué lindo está quedando, ¿verdad que se ve precioso? Para esta parte voy a cortar una circunferencia de fieltro y se la voy a poner aquí abajo para tapar el anime y que quede una terminación más bonita. Voy a usar esta cinta dorada que me encanta. Mira qué bonita es y qué brillo tiene, se ve súper linda. Esta la compré en Michaels. Primero voy a ponerle un punto de silicón aquí en la punta. Y luego la voy a ir envolviendo alrededor del cono, dándole unas 3 o 4 vueltas para que quede un efecto elegante. Voy a poner un punto de silicón en la base para asegurarla. Solo la he pegado en la parte superior y en la base, ya que quiero que quede suelta, creando este efecto de caída, como puedes ver. Voy a empezar a preparar la decoración y para eso voy a utilizar estas ramas que las compré en la tienda del dólar.
algunas guirnaldas y también otras cositas como semillas, bellotas y piñas que las conseguí en un parque donde suelo ir a caminar. Usé esta nieve artificial para darle un toque más navideño a las ramitas de pino. Voy a cortar un pedazo de fieltro y lo usaré como base para pegar la decoración. De esta forma, si no me convence el resultado, puedo quitarlo sin dañar el cono y cambiar la decoración será mucho más fácil. Por ahora no lo voy a pegar, solo lo sujetaré con unas agujas. ¿Te gusta esta hoja? Tú puedes hacerla. Mira el video de hojas realistas de otoño con arcilla en el canal. Te va a encantar. Voy a empezar a pegar la decoración. Primero voy a pegar 3 ramitas de pino de cada lado y 3 ramitas doradas sobre las ramitas de pino. Ahora voy a pegar la guirnalda grande aquí en el centro y luego todos los otros detalles alrededor. Voy a usar estos pequeños pedacitos de piña para crear una flor. Primero uniré 3 de ellos, pegándolos con silicón para formar los pétalos. Luego haré unas bolitas con algodón para darle un toque suave y natural al centro de la flor. Ya estoy finalizando el diseño. Voy a pegar estas 3 ramitas aquí arriba. Y por último, el toque final se lo voy a dar con estos pomponcitos que realmente no sé cómo se llaman, pero si tú sabes, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Me gustó mucho cómo quedó. Ahora voy a retirar las agujas y le voy a poner unos puntos de silicón a cada lado para sostenerlo. Yo tengo estas bases que me parece que son hermosas y se las voy a poner, pero también se pueden usar sin base. Mira qué hermosos quedaron estos conos navideños. Estoy encantada con el resultado y espero que ustedes también. Anímense a crear los suyos y a darle ese toque personal y elegante a su decoración esta Navidad. Si te gustó este proyecto, no olvides suscribirte al canal para más ideas creativas y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos siguientes. Nos vemos la próxima.